Muchas gracias, licenciada Mónica, y muchas gracias a todos los que nos están cooperando en este ciclo de las clases virtuales que está auspiciando Fe y Alegría. Bien, vamos a empezar. Mi nombre es David Rubén Santalla Quispe y como ya había dicho el presentador, es un homónimo del actor David Santalla, por lo tanto nos vamos a comunicar con esa alegría que le caracteriza al actor, no tanto como él, pero voy a tratar de que sea así de chistoso también. En fin, vamos a iniciar esta clase sobre el tema de ecuaciones lineales. Y vamos a empezar. Ya voy a compartir pantalla, licenciada. Bueno, todos me dicen Caperucita Roja. Pues, porque siempre... Vamos a empezar. Muy bien. Estamos en esta nueva sesión. Vamos a ver ahora en esta clase las ecuaciones lineales. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes. Y vamos a comenzar ahora con la definición. Y antes de entrar a la definición cerrada de ecuación, pues les voy a presentar una imagen para que podamos relacionar esta definición con la vida real. Ustedes ven en pantalla una balanza, en este caso es una balanza de platos. Esta balanza de platos se la ve muy común en el mercado, con las señoras que venden fruta, por ejemplo. Y para que cuando nosotros queramos comprar algún producto, la casera, ¿qué es lo que hace? Poner una pesa en un plato y poner el producto, la fruta, en el otro plato, hasta buscar un equilibrio. Si nosotros nos animamos a comprar 1 libra más, 2 libras más, lo que nuestra casera hace es poner la pesa en el plato correspondiente de las pesas e inmediatamente poner la fruta en el otro plato hasta buscar una igualdad, un equilibrio. Pues todo lo que ha hecho la casera en este momento, que debe ser escrito, es una ecuación. Y muchos de nosotros practicamos matemática constantemente sin darnos cuenta. Y entonces, cuando ustedes vean siempre de acciones, no olviden que esa balanza representa una ecuación. Pues todo lo que está, todo lo que está, pues también se tiene que hacer en el otro. No solamente con frutas, también se pueden hacer con pescado, con otro tipo de arroz, con otras cosas, como acá ven las bombillas de luz, que es como los focos, representa un lado, equivale a la cantidad del otro lado. Entonces, vamos a generalizar, la matemática realiza cosas. Ya no hablamos mucho de frutas, de focos, de joyas, de otras cosas, y el momento de la generalización es donde aparece el álgebra y las 3 anteriores clases se ha podido estudiar y si ustedes quieren recordar más sobre esta definición algebraica, pueden visitar también nuestra colega Lisette. Entonces, para generar, nosotros vamos a álgebra y el álgebra es ya no simples objetos, sino también letras que al final vamos a ver cómo se denominan esas letras que son variables. Nos damos de ecuación que en realidad, ¿qué es? Es una igualdad algebraica. Ecuación es una igualdad algebraica. Cuando la casera nos vende las cosas, está realizando una ecuación implícita, pero ecuación al fin. Y cuando ustedes hablen de esto, siempre deben recordar y siempre deben responder de que una ecuación es una igualdad. Una ecuación es una igualdad. A todos los que nos están escuchando, una ecuación es una igualdad. Y vamos a hablar también de igualdad algebraica y ya les dije que si ustedes escuchan o escriben la palabra álgebra, nos estamos refiriendo a la unión de números y letras también. Excelente. Entonces, el grado de una ecuación es el mayor grado de los modos. Hay distintos tipos de ecuaciones.
Hay de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, y así vamos subiendo. Pero ¿cómo podemos identificar de qué grado es una ecuación? Pues tenemos que visualizarlos. Y los términos son monomios. Y vamos a un poquito recordar los monomios. ¿Qué es un monomio? Es una expresión. Y nuevamente les digo, unas 3 veces más les voy a conocer más sobre estos temas que ya se ha abarcado en las 3 anteriores clases, en la página de Fe y Alegría, para poder recordar y afianzar sus conocimientos. Entonces, siempre tiene sus partes. ¿Qué partes tiene? El signo, que puede ser positivo o negativo. Luego viene el coeficiente, que es el número que da la letra. Luego viene el denominador, que está por debajo. La variable es la letra. La variable es la letra, que comúnmente en los textos lo encontramos como X. Esta X se ha definido hace 400 años por René Descartes, porque su texto estaba escrito en francés. Entonces, en ese idioma no se utilizaba mucho la X y le puso convencionalmente que las incógnitas fueran X. En su álgebra de valor, ustedes encontrarán que las primeras letras A, B, C son designadas para cantidades conocidas y las últimas letras del abecedario X, Y, Z son designadas para cantidades desconocidas, que son incógnitas. En fin, la mayoría de los textos encontraremos que X son las variables. Y eso no nos impide podernos anotar ecuaciones con otro tipo de letras, por si acaso. En la parte superior derecha, en un número más pequeño que todos, de la variable se encuentra el exponente. Y remarcamos estas dos últimas partes, la variable y el exponente, porque depende de esto el grado de una ecuación. El grado de una ecuación va a depender de esto. Analizamos cada término e identificamos qué términos contienen la variable. Y visualizamos en esa variable qué exponentes tiene. Y elegimos el mayor de los exponentes de todos los términos que justamente contienen esa letra. Por ejemplo, este exponente es 2. Y si este monomio fuera parte de una ecuación, porque en este momento noten que no hay un signo de igualdad, por lo tanto no es una ecuación aún, es un monomio. Pero si fuera una ecuación y aumentáramos algún otro término, esta ecuación sería de segundo grado. Vamos a ver, antes de resolver algunos ejercicios, y esto es importante, señoritas jóvenes, es muy importante. La mayoría de las clases que yo recuerdo con los jóvenes, siempre tenemos el mismo problema. ¿Cuál es ese problema? El que no pueden identificar los términos, y eso es clave para resolver cualquier tipo de ecuaciones o al final para desarrollar una álgebra básica o hasta avanzada. Entonces, les voy a recordar ciertas definiciones o componentes que tiene una ecuación. Lo primero es identificar los términos. Los términos son monomios, es decir, esto es lo que he escrito anteriormente. Tiene que tener un signo, puede tener un denominador, tiene que tener un coeficiente, puede tener una variable, un exponente, y lo vamos a ver en este ejemplo. Fíjense, esta es una ecuación. Por supuesto que sí. Todos ya tienen que ustedes ver en sus pantallas de que esto sí representa una ecuación. Acá vemos un signo de la igualdad y ya no nos interesa ver más. Si vemos un signo de la igualdad, pues es una ecuación, hay que asegurarla. ¿Cuántos términos hay? Ustedes en sus cuadernos les voy a pedir que puedan escribir, puedan subrayar cuántos términos hay. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos términos hay? 4 términos. Tengo 4 términos. A los términos, ya les repito una vez más, son monomios. Por tanto, les voy a simplificar esta idea y a cada término, para identificar cada término, debo saltarme los positivos, los negativos y el signo de la igualdad. Entonces, voy avanzando 7x. Como veo negativo, voy a saltarme y voy a identificar otro término que es el 3. Como veo el signo de igualdad, voy a saltar y 3x es otro término.
veo un positivo, voy a saltar y 9 es otro término. Fíjense que donde he visto negativos, el signo de la igualdad y los positivos, es saltar. Esto es muy importante porque nos va a permitir quiénes se tienen que juntar y quiénes se tienen que ir al otro miembro, quienes tienen que pasar al primer y segundo miembro. ¿Cuáles son los miembros ahora? Los miembros son aquella expresión algebraica cuyo del signo de la igualdad hacia la izquierda vamos a denominar primer miembro. Del signo de la igualdad hacia la derecha, segundo miembro. Muy bien. Ahora, de estos 4 términos que he identificado, ¿cuál es la variable? La variable es X y es una sola. Fíjense que en el primer miembro, 7X, un miembro 3, no tenemos 2 variables, tenemos una sola. Es una letra que se está repitiendo. Si fuera diferente letra, si apareciera una letra diferente a X, ahí recién podríamos decir que tenemos más variables. Aquí solamente una. X es la variable, la incógnita, es el valor que no sabemos. ¿Y quién es con esa variable? Ya les he dicho, el 7X y el 3X. Visualizamos ahí. ¿Y cuál es el exponente de estos monomios? Del 7X el exponente es 1 y del 3X también. Por tanto, no hay que elegir aquí mucho. El grado de estos monomios es 1. Por lo tanto, esta ecuación es de primer grado. Y estas ecuaciones de primer grado también se les conoce como ecuaciones lineales. Ecuación de primer grado, ecuaciones lineales. Bien, vamos a empezar entonces la explicación. Y vamos a observar un video para afianzar lo que he descrito anteriormente. Una ecuación puede estar representada en realidad. Por ejemplo, una balanza de platos expresa una ecuación, pues el lado izquierdo de la balanza representa el valor, en este caso del peso, del lado derecho. Así, estos dos lados son iguales. Podemos decir, de modo general, una ecuación es una igualdad. Miembros de la ecuación. Para distinguirlos, se suele llamar primer miembro al que está a la izquierda de la igualdad y segundo miembro al que está a la derecha. A cada uno de los monomios que forman parte de la ecuación se les denomina términos. Ok. Bien, hasta ahí hemos dado las definiciones, las pautas para poder entablar un diálogo matemático y que no estemos perdidos cuando hablamos de miembros, cuando hablamos de términos, cuando hablamos de variables, exponentes. O también vamos a aprender a cómo se puede hallar la incógnita que hemos descrito anteriormente. Ok, ¿me ayudan, por favor? Si es que se ve, estoy en otro dispositivo. ¿Se ve la hoja? Sí. Gracias. Bien, en realidad voy a dar crédito a esta fabulosa idea de poder utilizar esto a la profesora Lisette. Y públicamente gracias por la idea. Bien, ahora vamos a hacer algunos ejemplos de nuestras ecuaciones lineales.
habíamos escrito que Profe David, no se ve la hoja. Solamente se ve el dispositivo. Hola, profe David. si le dicen, ¿me escucha? Ahora sí, perfecto. Pero se ha quedado congelada la pantalla. ¿Hay problemas? ¿Se puede ver? ¿Se Se puede ha ver la quedado hoja? congelada la pantalla. No, solamente está el dispositivo que dice David Santalla, pero no se puede ver la hoja. Mm, Por favor, unos minutos de paciencia, queridos estudiantes. Enseguida el profesor David va a resolver esta dificultad técnica. Enseguida lo Enseguida vamos lo a vamos a solucionar. solucionar. Hasta Hasta aquí, aquí, señoritas y jóvenes, les les voy voy a a dar dar una una tarea tarea que que la van a mostrar en su video. Ustedes, Ustedes, con la con la inicial de su inicial de su nombre, nombre, formulen formulen una una ecuación. ecuación. Ustedes Ustedes eligen el eligen el número número que que término que que tenga, tenga, pueden pueden tener tener 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 5 términos. términos Y y Profe, está seguidamente con seguramente ahí ahí eco. le van a van a poner poner la la inicial de inicial de su su nombre. nombre. Profe Y David, cuando le estamos terminen, escuchando con eco. Sí. Les decía, jóvenes y señoritas, pueden escribir una ecuación con la inicial de su nombre. Si alguien se llama Rubén, digamos, la inicial es R y escriban una ecuación donde su variable sea R. Luego me la van a mostrar en pantalla. ¿Está bien? Vayan haciendo, pueden hacerla con 2, 3, 4 términos, elijan ustedes. Licenciada Mónica, ¿ahora se ve la hoja o aún no? No se ve la hoja. Me dice que el ancho de banda del profesor David es muy bajo. Probablemente por eso no se puede ver.
Muy bien, Eliana, Nayeli, que están trabajando, me están mostrando sus tareas. Excelente. Vayan subrayando el número de términos que tienen y vayan poniendo doble línea aquellos términos que contienen la variable. Ah. ¿Mm? Muy bien, al que ha presentado su ecuación 3n más 5n más 3 igual a 4n menos 2. Felicidades. Dicen, aún no se puede ver la hoja. No, Se puede aún no. ver la hoja, profe. ¿Se ve? Los demás nos pueden ayudar también, los chicos, señoritas. Se Se puede puede ver. ver, profe.
Yo veo. Se puede ver, profe. Se Ok, puede ver. Buenas tardes, profesor. Se ve. gracias. Sí, perfecto. Ahora sí. Bien, empezaremos. Trataremos de ganar el tiempo ahora. Fíjense en esta ecuación. 7x menos 3 es igual a esta otra expresión. La mayoría de ustedes ya ha rayado el número de términos. En este caso tengo 4 términos. Y de estos 4 términos voy a hacer una línea doble a aquellos que tienen la variable, que es el 7x y el 3x en el segundo miembro. ¿De qué tipo es esta ecuación? Es una ecuación lineal. ¿Sí? Es una ecuación lineal. Para resolver esta ecuación lineal, bueno, de entrada, si es una igualdad, ¿qué valor tendría que tener x para que esta igualdad se cumpla? Puede tener 1, menos 1, 0, 3, 4. ¿Qué valor tendría? Esta yo ya la he resuelto y, bueno, no voy a dubitar. Voy a ponerle que cuando nosotros ponemos que x es igual a 3, entonces seguramente vamos a tener esto, ¿no? 7 por 3 y 3 por 3. Si hacen esa operación, ¿cuánto nos sale? 7 por 3 es 21. 3 por 3 es 9. 21 menos 3, ¿cuánto nos sale? 18. Y 9 más 9 es 18. Sí, efectivamente es una igualdad. Esta expresión es una igualdad, es una ecuación para cuando x valga 3, pero no podremos adivinar todos los números, peor cuando son fracciones. ¿Qué es lo que a todo este proceso se le llama? Es transformaciones algebraicas. Las transformaciones algebraicas consisten en utilizar reglas y para ello entonces vamos a poner la primera regla. Vamos a empezar ahora a recordar. Es la regla de la suma. La regla de la suma. La regla de la suma consiste en que nosotros vamos a aplicar esto siempre y cuando podamos comprender lo que sucede. No tenemos que actuar de forma mecánica. Por ejemplo, voy a poner una ecuación. Escriban en sus cuadernos. 3x más 3 es igual a 9. Bueno, si he dicho que es igual, entonces estamos diciendo que es una ecuación. Muy bien. ¿Qué hago entonces generalmente cuando resuelvo una ecuación? Todas las variables tienen que estar en el primer miembro, es decir, a la izquierda. Y todos los números, es decir, los términos independientes, son términos independientes porque no dependen justamente de nadie. Son números que no están con letras. Este más 3 tiene que desaparecer, tiene que anularse. ¿Y qué harían ustedes para que este 3 se anule? Pues acá les voy a dar una definición de la regla de suma. Para que esto se anule, tenemos que hacer una operación inversa, ¿no? Para que sea 0, tenemos que restarle 3. A ver, voy a escribir la misma ecuación. Tienen que recordarse lo que les he explicado de la casera de frutas. Si hacen una cosa en un miembro, tienen que hacer exactamente lo mismo en el otro miembro. Sí, eso es fundamental hasta que ustedes puedan dominar estas ecuaciones. Si yo quiero restar 3 en el primer miembro, tengo que restar 3 menos 3 también en el segundo miembro. No puedo hacerlo solamente en uno. Tengo que hacer esa operación en ambos. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? 0. Más 3 menos 3, 0. ¿Qué me queda? 3x es igual a 9 menos 3.
Voy a hacer reducción de términos semejantes de los términos independientes y voy a tener 9 menos 3 es igual a 6. ¿Sí? Hasta ahí. En eso consiste. Vamos a practicar un poco más. Voy a hacer otro ejemplo. Escriban ustedes 5x igual 8 menos 3x. Ahora, hagan lo mismo ustedes. Vamos, los estoy viendo trabajar a varios y eso es muy bueno. Ahora ya no quiero el término independiente llevarlo, más bien quiero traer al primer miembro s menos 3x. Hagan como la regla de suma indica. 5x es igual a 8 menos 3x. Si yo quiero hacer desaparecer entonces el menos 3x, tengo que sumar más 3x. Pero no se olviden de que lo que hacemos en un miembro lo tenemos que hacer también en el otro. Así voy a tener 5x más 3x igual a 8 y esto es 0. Menos 3x más 3x es 0. Voy a hacer reducción de términos semejantes. Si ustedes quieren aprender más de esto, no se olviden visitar las anteriores clases. Signos positivos se suman y se mantiene el signo. Y 8x es igual a 8. Hasta ahí. Hasta ahí tiene que estar entendido esto de la regla de suma. ¿Sí? Hasta ahí tiene que dominar esta regla. Bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes han aprendido con la mayoría de los colegios y con la mayoría de los maestros también? Vamos a hacer un resumen y la voy a hacer acá mismo, ¿no? Vamos a hacer un resumen de esta regla, que es mucho más fácil de la cual hemos hecho en este momento. ¿Entendés? ¿Qué es lo que pasa? 3x, volviendo a mi ejemplo 1, más 3 es igual a 9. ¿Qué ha pasado con este término? No lo mandé. ¿Qué ha pasado con ese término? Eso es así. Ha ido al otro miembro con signo cambiado. Este más 3 pasa al otro lado con menos 3. Y es esto lo que estamos obviando. Es esto lo que estamos obviando en resumen. Ya no vamos a hacer todo esto, que aunque sí haya parecido un poco complicado de hacer, ya no la vamos a realizar. Desde ahora vamos a decir que todo lo que suma pasa al otro miembro a restar y viceversa. Todo lo que resta pasa al otro lado a sumar. Eso es lo que vamos a hacer. Pero como les digo, a mí no me gusta la forma de mecanización, así que si alguna vez les preguntan por qué este más 3 pasa aquí con menos 3, ustedes tienen que dar esta explicación. Porque en ambos miembros estoy haciendo una operación contraria al término que quiero hacer desaparecer. Y de ahí es que sale ese número. Y eso lo vamos a dejar ahí como explicación. De ahora en adelante les voy a decir todo lo que suma pasa a restar y todo lo que resta pasa a sumar. Entonces, ¿cómo sería aquí en mi 5x? 5x es igual a 8 menos 3x. Este menos 3 pasa con más 3x. Pero ¿Verdad? yo ya los resolví más. Ok, los que han resuelto muy bien, excelente. Vamos a ahora descubrir de qué tipo de reglas estamos utilizando cuando tenemos un producto. Hasta aquí, entonces, tiene que estar claro la regla de la suma. ¿Bien? Ok, avancemos. Ahora vemos la regla del producto.
Anoten. Regla del producto. Si en una ecuación se multiplican y se dividen a los dos miembros de la misma entre un mismo número, es distinto de 0, por supuesto, entonces se obtiene una ecuación equivalente. Quiere decir que esa ecuación está escrita de otro modo. Vamos a hacer el ejemplo siguiente de 3x igual a 10. Escriban. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora con ese 3? Despejar, en realidad, en términos muy sencillos, significa que la variable esté sola, que la letra esté sola, sin signo negativo, coeficiente, denominador ni exponente. Y aquí hay alguien que nos está perjudicando, que es el 3, ¿no? Ese 3 tiene que simplificarse. No es que tenga que hacerse 0 como la anterior regla, porque si se hace 0 va a desaparecer. Tiene que simplificarse, tiene que volverse 1. ¿Qué hacemos entonces? Si queremos que x quede despejada en el primer miembro de la ecuación, es decir, que ya no esté multiplicado por 3, podemos dividir entre 3 en ambos miembros. No se olviden siempre, si hacemos una cosa en un miembro, también en el otro tenemos que hacerlo. A ver, vamos a dividir entonces esto entre el número que no quiero que aparezca, que es este 3. ¿Qué tengo? 3 entre 3, conste que no se anula eso, ¿no? Eso se simplifica, que es muy distinto a la regla de la suma. En la regla de la suma, los términos se anulan. En la regla del producto, aquí los coeficientes se simplifican. 3 entre 3 es 1, que se va a sobreentender y simplemente voy a copiar la variable que es x. Y así tendremos 10 tercios, que por cierto ya está resuelta esta ecuación. En fin, tampoco vamos a hacer esta operación y solamente vamos a decir de que todo número que multiplica va a pasar a dividir. Y todo número que divide va a pasar a multiplicar. Muy bien. Excelente. ¿Y qué harían ustedes si tuviéramos esto? Menos 5x igual a 15. ¿Por qué número vamos a dividir? Aquí hay dos intrusos. Por 5. Si dividimos entre 5 en ambos miembros, acá me va a salir negativo. Yo quiero deshacerme, les decía, aquí tengo dos intrusos, el negativo y el coeficiente. ¿Cómo me libro de este signo? Exacto, muy bien. Por menos 5. Voy a dividir. Voy a hacer la regla de signos, menos por menos, más 5 entre 5 es 1, que no la voy a escribir. Me va a quedar positivo x. Y aquí más por menos. 3, exactamente. 15 dividido entre 5, que sería 3, ¿no? 3. Bien. Hay algo que he escuchado que es muy interesante de una de sus compañeras, que se multiplica miembro a miembro. ¿Y cuál es el símbolo de eso, señoritas y jóvenes? Bien, hay otra forma. En realidad, en matemática hay muchas formas para resolver ecuaciones. Exactamente, sí. Voy a volver a escribir este 5x menos 5x igual a 15. Fíjense, como tengo dos intrusos, el negativo y el 5, el primero me puedo deshacer multiplicando miembro a miembro. ¿Y cuál es el símbolo que identifica hacer operaciones miembro a miembro? Justamente son estas dos basas. ¿De quién quiero deshacerme? Del menos. Entonces voy a poner menos 1. Muy bien. Al multiplicar por menos 1, todos los términos van a mantenerse, pero excepto sus signos van a cambiar. Menos por menos, más 5x por 1, 5x. Más por menos, menos. 15 por 1, 15.
Muy bien. Ahora tengo que seguir, ¿verdad? Ahora es este 5 el que tiene que desaparecer. Y en ambos miembros voy a dividir entre 5. Y si hago eso, justamente voy a tener esta división. En ambos miembros divido entre 5. 5 entre 5, 1. Y aquí tengo x menos 15 entre 5, 3. Fíjense que hay dos formas que típicamente en el colegio siempre se enseña de este modo, pero si quisiéramos desarrollar un poco más otras formas de ver más profundas, también pueden aplicar este modo. Claro, por supuesto, esto es un poco más minucioso de desarrollar, pero nos conformamos con que ustedes vean bien claro que todo lo que multiplica pasa a dividir y todo lo que divide pasa a multiplicar, y si tienen un signo negativo, lo pueden multiplicar por -1. Bien, entonces, hasta aquí hemos avanzado las dos reglas importantes, que es la regla de la suma y la regla del producto. Vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Y si no, entonces continuamos. Muy bien. Entonces, es muy importante cuando aplicamos la regla del producto en su versión simplificada. Esta es la versión simplificada. Esta es la que generalmente les explicamos en colegio. Sí, no nos hacemos lío con este otro lado, pero sí hay que saberla. Cuando nosotros aplicamos esta regla en su versión simplificada, lo que está multiplicando a la x pasa a dividir al otro miembro. Con el mismo signo, conste, no es como la regla de la suma. En ningún momento se le cambia el signo. Ya les digo cómo ocurre en la regla de la suma. Bien, estas son las ecuaciones de primer grado. Ahora vamos a empezar a resolver y aunque podríamos hacerlo en otro orden y llegar igualmente a la solución de la ecuación, es decir, hay distintos métodos, distintas formas que sus maestros y maestras tal vez les han compartido en cuanto a conocimientos, pero igual se tiene que llegar al mismo resultado. Y para esta ocasión vamos a seguir ciertos pasos para la resolución de ecuaciones de primer grado. Número 1. Vamos a aplicar, si pueden tomar nota, mejor. Número 1. Vamos a aplicar la regla de la suma en su versión simplificada. Cuando les digo eso, entonces básicamente decimos que todo lo que suma pasa a restar. Y vamos a también utilizar la regla del producto. Bien, empecemos. Escriban, ejemplo 1, resolver . Dos puntos aparte. 3x menos 7 es igual a 1 más x. Vamos, rápidamente. 30 segundos es harto para identificar. Quiero que ustedes primero identifiquen el número de términos, le coloquen el primer miembro, segundo miembro y hagan con doble línea los términos que contienen la variable y finalmente le pongan el grado. Vamos. Porque lo demás ya es mecánico, ¿no? Sumar, restar, multiplicar, dividir. Si les gano, muéstrenme en la pantalla. Muy bien, Nayeli. 2 veces ya me mostró. Muy bien, Eliana. Muy bien, Lady.
Excelente. Y muy bien por todos los que están trabajando también. Tenemos 4 términos, eso es clave. Y tenemos 2 términos con la variable, el 3x en el primer miembro y el x en el segundo miembro. Entonces, estos dos, ¿qué vendrían a ser? El menos 7 y el 1 son términos independientes. Esos tienen que estar en el segundo miembro. No necesariamente, jóvenes y señoritas. Nosotros podríamos hacer que la variable esté en el segundo miembro. Hay algunos textos, incluso que por facilidad convienen trabajar en el primer miembro como variable. Pero por simple orden, por estas clases iniciales, estamos poniendo a las variables en el primer miembro. Ok, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, vean el 3x y el x como sus compañeros ya han hecho. El coeficiente de esos términos, de esos monomios es 1, por lo tanto nuestra ecuación es lineal, nuestra ecuación es de primer grado. ¿Y qué sentido tiene estas ecuaciones? Bien, ¿qué sentido tiene estas ecuaciones? ¿Qué sentido tiene resolverlas? Vamos, resuélvanla junto conmigo. ¿Está bien? Ya hemos dicho que todo lo que suma pasa a restar y este más x tiene que venirse al primer miembro con menos x. Excelente. Mientras yo voy haciendo, ustedes también háganlo sin mirar la pantalla y si se confunden, pues los recuadran para tener cuidado la próxima vez. Todo lo que suma pasa a restar y todo lo que resta, como este menos 7, pasa al otro lado a sumar. Fíjense que aquí siguen los 4 términos, o sea, nunca desaparecen los 4 términos. Cuando hacen transposición de términos, cuando aplican la regla de la suma, jamás los términos se evaporan, no se van a ningún lado. Ahora bien, ya que están unidas puras x's, puras variables en el primer miembro y puro términos independientes en el segundo, ahí sí vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué aplicamos? Reducción de términos semejantes. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. En este caso, 3 es el mayor. Positivo lo voy a sobreentender al escribir. Y más 3 menos 1 tengo 2. Mi variable es x. Signos iguales se suman. La regla del producto. Todo lo que multiplica pasa a dividir. Excelente. Y aquí sí se puede simplificar. 8 dividido entre 2, o mitad de 8, 4, y mitad de 2, 1. Tengo x igual a 4. Excelente. Los que han hecho así me han mostrado en sus pantallas. Felicidades. Muy bien. Ahora, ¿qué sentido tiene resolver estas ecuaciones? Más allá de que x represente naranjas, uvas, zanahorias, oro. Más allá de eso, ¿qué sentido también tiene esto? Y les voy a compartir la pantalla para ver qué aplicabilidad tiene esto. ¿Tendrá tal vez una gráfica o qué tipo de gráfica será? Si es que lo tiene. Voy a compartir pantalla, dicen. Bien, los que han resuelto, ¿me escuchan, verdad? Se escucha claramente. Sí, profesor. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muy bien. Volveremos al ejemplo del 7x menos 3 igual a 3x más 9. ¿Qué consecuencia tiene hacer estas ecuaciones?
Sí, la casera implícitamente en su balance practica ecuaciones y nosotros, ¿cómo podemos formalizar eso? ¿Qué sentido tiene resolver una ecuación? No solamente es descubrir un valor, sino darle sentido a esta expresión. Y eso lo vamos a ver en otro capítulo cuando avancemos también en funciones. Hay funciones lineales en el cual también van a aprender a graficar. Y en geometría analítica, de hecho, su primer tema va a ser la línea recta, donde su ecuación se caracteriza fundamentalmente porque es una ecuación lineal de primer grado. Todas esas ecuaciones que ustedes la han resuelto junto conmigo, o de hecho incluso algunos antes, tienen un sentido. Bien, ustedes vean su ecuación 7x menos 3 igual a 3x más 9. ¿Lo tienen? ¿Cuánto vale? ¿Me pueden decir unos 2 o 3 personas cuánto vale esa ecuación, esa x? 2, 4, 3, 4. El primer Ya ejercicio, ya la hicimos, ¿verdad? Sí, exacto, el primer ejercicio. ok. 3. 3, Es 3. 3. profe. Muy bien. Sí, 3, exacto. Entonces, ¿qué significa ese 3? Fíjense en mi pantalla, estoy en un plano cartesiano. Lo están notando, ¿no? Está aquí. ¿Qué significa ese 3? Significa que al eje X, que es este eje que es horizontal, esta ecuación de la cual hemos encontrado el resultado, corta este punto en 3. Veamos, ¿cuál es su gráfica de esa ecuación? Es esta. La gráfica de esa ecuación, de la que inicialmente les he dado, es esta roja, ¿sí? Todas las soluciones de las ecuaciones lineales son líneas paralelas, perpendiculares al eje X y paralelas al eje Y. Esto tiene un sentido y yo les voy a dejar esta tarea para que ustedes puedan indagar, para que puedan ver los videos de Fe y puedan aprender mucho más y profundizar mucho más estos contenidos. Ya les insisto de que la mecanización no es buena y podemos resolver una ecuación, pero tenemos que darle sentidos más profundos aún, desde el tema de la caserita hasta una línea graficada en GeoGebra. Ustedes vean el ejercicio, ahora 3x más 3 igual a 9. ¿Lo tienen? ¿Cuál es? 2. Es 2. 3, Exacto. 2, 2. 2. 3x más 3 igual a 9 es 2. ¿Sí? Ya la hemos resuelto. Y si no, visualmente la pueden acá ver, ¿no? Para que esto sea 9, entonces tiene que multiplicar por 6 más 3, 9. ¿Y cuál es esa ecuación? ¿Cuál es la gráfica de esa ecuación? Ustedes ya tienen que adivinar que esa gráfica va a ser perpendicular al eje X, es decir, es esta. La línea azul es la que representa el resultado de esa ecuación. Y como X vale 2, fíjense que corta aquí en 2. A X corta aquí en 2. Y veamos la última que hemos hecho también, que está acá. 5x igual a 8 menos 3x. ¿Cuál era el resultado? 1. 1, 1. Muy bien, x igual a 1. Ustedes van a revisar sus apuntes y van a volver a ver el video también y así van a poder encajar algunas ideas. Era 1. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien me explique. Les voy a ayudar. La primera ecuación, el resultado era 3 y esa gráfica corta a 3 en x. En la segunda ecuación, el resultado es 2 y esa gráfica corta en 2 a x. El resultado de esta ecuación es 1. ¿Y qué quiere decir eso? Que va a cortar en 1 a x. Aquí está, en morado, la ecuación última. Ahora, ¿qué pueden concluir de estos tres?
¿Qué pueden concluir de estas tres líneas? Cuando X nos ha salido 3, cuando X nos ha salido 2, y cuando X nos ha salido 1. ¿Qué podemos rectas? concluir? Que, ¿Son perdón, rectas? son rectas. Muy bien. Otra cosa, ¿por qué están a este lado y no están a este lado? Porque sean signos Son positivos. positivos. Son positivos. Exacto. Muy bien. Eso es lo que ustedes tienen que profundizar, porque son positivos. Todos nuestros resultados han salido positivos, por tanto, sus gráficas están en el lado positivo. Cuando tengamos un resultado negativo, sus gráficas están en este lado, que van a ser negativas. Sí, los invito a que puedan ustedes indagar más sobre este tema, que son funciones, y que utilizando el GeoGebra también lo pueden desarrollar de manera muy práctica. Y cualquier duda al final de la clase, también van a tener mi número personal y los puedo también ayudar a poder desarrollar este programita que es bastante sencillo. Pero ya les digo que no solamente es resolver la ecuación, también hay que darle sentido, y esas ecuaciones habían sido unas líneas rectas que se alargan de manera infinita, tanto hacia arriba como hacia abajo, y eso lo van a poder profundizar en funciones y también van a tener la promoción en geometría analítica. En fin, muy bien. Los felicito a todos los que han participado. Voy a salir de acá. Y ahora vamos a volver a nuestras explicaciones. Bien, entonces una ecuación había tenido también su gráfica y la solución, si es positiva, su gráfica estará en el sector positivo. Y si es negativa, su gráfica estará en el sector negativo. Por ejemplo, si ustedes esta ecuación escriben en el GeoGebra, entonces verán que X es igual a -3, por lo tanto nuestra recta va a estar seguramente en el lado negativo. Algo muy importante, si el término con X que hemos obtenido es -X, su coeficiente es -1, por lo que al aplicar la regla del producto para despejar X, el menos desaparece de la X multiplicando ambos miembros por -1. Eso es lo que habíamos practicado con las dos barras. Para fortalecer eso, simplemente voy a escribir una variable negativa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es multiplicar ambos miembros por -1. ¿Y qué es lo que tengo? Menos por menos más, X por una X, más por menos menos, 7 por una 7. Bien, simplemente para recordar. Vamos a ver un ejemplo más y la van a resolver ustedes todos y me van a mostrar cómo lo estaban haciendo. Vamos, escriban, resolver 2x más 9 es igual a 4x más 3. Empiecen a resolverla. Vamos, identificaremos los términos hasta que lo dominemos. Rayaremos doble los que tienen términos con las variables y justamente estos dos tienen que estar en el primer miembro. El 2x se va a quedar como tal. Y en el otro lado el 3 se queda ahí como término independiente. Lo que sí van a pasar es este más 4x como menos 4x y ese más 9 pasa con menos 9. Realizamos reducción de términos semejantes. Signos diferentes se restan y se copia el signo del mayor. El 4 es el mayor
Y de hecho va a ser negativo el resultado. 4 menos 2 es 2. Copio la variable x. Y aquí voy a tener, Profe, sí, muy bien a los que están haciendo. profe, ya está. Felicidades. Muy bien, excelente. Profe, Ya ya lo está. resolví. Muy Ya. bien, Ya lo resolví, profe. Profe, ya está. excelente. Muy bueno. Buenísimo eso. Me están mostrando y de todos los que me están mostrando está saliendo en mis pantallas. Para los que aún tienen alguna dificultad, después de hacer esta reducción de términos semejantes, como aquí tenemos negativo y tenemos el 2, entonces vamos a multiplicar por menos 1. Y al multiplicar por menos 1 se va a volver positivo 2x y positivo 6. Finalmente, todo lo que multiplica pasa a dividir y podemos simplificar. Mitad de 6, 3 y mitad de 2, 1. Tenemos x igual a 3 como numerador y 1 como denominador y la vamos a sobreentender. X es igual a 3. Ya conocen la gráfica de esto. Y los que ya han terminado, ahora hagan la verificación. De repente nos hemos equivocado en algo y hay una forma de verificar. La verificación consiste en sustituir este valor en todas las x's que habíamos encontrado. Si ya dije desde un principio que una ecuación es una igualdad, entonces debe ser una igualdad. Voy a sustituir en mi ecuación inicial el valor de 3. 2x, pero x vale 3. 4x, pero x vale 3. Muy bien. 2 por 3 tengo 6 más 9, que va a ser 15. 4 por 3 es 12. Y 12 más 3 nos va a dar también 15. Por supuesto, esta verificación nos ayuda a que podamos corroborar nuestro resultado y asegurar que esta sí es una igualdad. Si no es una igualdad, entonces esa ecuación no tiene solución. Si no es igualdad, esa ecuación no tendría solución. Muy bien. Hasta aquí vamos bien todos. Sí, estamos yendo paso por paso. Ahora vamos a aumentar el nivel de explicación. Estamos a 1 hora con 5 minutos, 4 y 5. Y vamos a hacer ahora ecuaciones de primer grado con paréntesis. Y vamos a aplicar una propiedad que es muy importante. Vayan pensando que les voy a preguntar qué es lo que se hace cuando tenemos ecuaciones con paréntesis. Escribimos entonces, ustedes escriban, ecuaciones de primer grado con paréntesis. Okay. ¿Qué es un paréntesis? ¿Qué es un paréntesis? Es un signo de agrupación. ¿Cuáles son los signos de agrupación? Son 4. Entre las más conocidas, que son, ¿cuáles son? Llave, Paréntesis, paréntesis, corchetes. Llaves, corchetes, Corchetes. paréntesis. Sí, Muy paréntesis. bien. Paréntesis, paréntesis angular o corchete, llaves, y hay un último, barras. Barras. ¿Sí? Exacto. Barras. Entonces, acá vamos a utilizar ecuaciones cuando haya paréntesis. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Vamos a hacer un ejemplo. Una vez que nosotros aplicamos la propiedad,
¿Qué propiedad se utiliza para resolver eso? Es la propiedad distributiva de la multiplicación, junto con la regla de signos. No se olviden, propiedad distributiva de la multiplicación y la regla de signos. Una vez eliminados los paréntesis, tenemos ya una ecuación como las que ya hemos estado trabajando ya antes, que es ya solo pasar a restar lo que suma, pasar a dividir lo que multiplica. Ejemplo, escriban. Resolver. Ocho. Menos 2. Abren paréntesis, 3x menos 3. Igual a x. Subrayen cuántos términos tiene. Y subrayen quiénes contienen la variable. Con doble línea. Tus clientes más, así que no jodas a mi madre. Vamos, concéntrense. ¿Cuántos términos tenemos en esta expresión? Concéntrense. ¿Cuántos términos tenemos? Mil disculpas, profe David, le he silenciado. Mil disculpas, profe David, le he silenciado. Ok. Ahora vamos a ver cuántos términos tiene. ¿Cuántos términos tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos creen? Ustedes en sus mentes van a coincidir con lo que voy a hacer. Fíjense. ¿Dónde tengo que saltar los signos? Perdón, los términos. Cuando vea positivo, negativo y el signo de la igualdad. 8. 8. Veo un negativo. Voy a saltar. 2. Y aquí hay un signo de agrupación. Y es justamente eso, agrupación. Está agrupando. No me interesa lo que está dentro de ese paréntesis. Así que voy a correr. Signo de la igualdad salto. 3 términos tengo. 3. Y de los 3 términos, en 2 términos contiene mis variables. ¿Sí? Que es en este y en este. Pero aquí tenemos que resolver. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, que significa eso, distribuir, multiplicar ese menos 2 con el 3x y luego con el 3. Voy a hacer otra vez publicidad. Los que quieren recordar esto, lo pueden ver en los videos anteriores de nuestra colega Lisette. Vamos a distribuir. Lo que voy a tener es copiar el 8 tal como está y desarrollar todo esto. Menos por más, regla de signos, menos. Multiplico ahora los coeficientes, que son 2 por 3, 6, y la variable se va a mantener. Menos por menos, más. 2 por 3, 6, es igual a x. ¿Cuántos términos tengo ahora? Vamos, 4. 4. Excelente. ¿Y cuántas variables hay ahora? ¿Cuántos términos con variables? 2. 2. Excelente. Vamos a traerle a este más x que está aquí al primer miembro. Y vamos a llevar a este más 8 y a este más 6 con signo cambiado al otro miembro. Ese más x pasa con menos x. Este más 8 con menos 8 y ese más 6 con menos 6. Todo lo que está con verde es lo que está cambiando. Bien, seguimos teniendo, no se olviden, los 4 términos. Seguimos teniendo los 4 términos. No deben olvidarse eso, que cuando transponemos los términos, nadie se anula. Aún. Hasta aquí. Porque ahora tenemos que hacer términos semejantes. Signos iguales se suman, 6 más 1, 7. Se copia la variable y el signo se mantiene. Acá hacemos lo mismo. 8 menos 6, menos 14. Bien, y ahora ya hemos vuelto como una espiral. Si es negativo, multiplicamos ambos miembros por menos 1. Y finalmente ese 7 que está multiplicando va a pasar a dividir.
Exacto. Y si simplificamos ese 14, ¿qué tenemos? 7. 14 entre 7. 2. Muy bien. 2. Séptimas de 14, 2. Séptimas de 7, 1. 2. 2. X es igual a 2, positivo. Y ya conocen también la gráfica de esta, ¿verdad? Sí, ya hemos hecho esas gráficas. Esta tiene una gráfica y está en el sector positivo. Hagan la verificación mientras yo la voy haciendo aquí. Vamos, tenemos que ser muy diestros para eso. Si les gano, les digo. X vale 2, así que ya no va a ser 3x, va a ser 3 por 2. Es igual a x, es igual a 2. Para la verificación, estamos diciendo, si es una ecuación, es una igualdad, toda esta expresión tiene que ser igual a 2. Si no es igual a 2, estoy perdido, ¿no? O me puedo salvar con que esa ecuación no tiene solución. A ver, voy a rezar y ojalá que me dé 2. Tengo que desarrollar todo esto. 3 por 2, 6. 6 menos 3, 3. Menos por más, menos. 2 por 3, 6. Signos diferentes se restan. 8 menos 6, 2. ¿Es igual a 2? Sí, más bien. Excelente. Con eso estoy dando fe de que ese mi 2 que he hallado acá está bien encontrado. Es una solución que vale. Muy bien. Vamos a terminar, aunque tenemos todavía algunas otras cosas más que hacer. Ecuaciones de primer grado con denominadores, es lo último, ¿sí? ¿Tenemos tiempo aún, dicen? Sí, estamos muy bien, profe David. Tenemos tiempo. Ok, ok. Entonces, escriban, señoritas jóvenes, ecuaciones de primer grado con denominadores. Ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales. Valga que ecuaciones lineales ya saben por qué se denomina así, porque su gráfica justamente es una línea, ¿no? Y los denominadores hay que tratarlos con mucho cuidado. Ecuaciones con denominadores. Para resolver una ecuación de primer grado en la que aparezcan denominadores, hay que empezar eliminando dichos denominadores. Para ello, en primer lugar, vamos a poner todos los términos de la ecuación con mínimo común denominador, que en realidad ese es el MCM, el mínimo común múltiplo. Voy a hacer por quinta vez publicidad. La anterior ocasión lo vieron con la maestra Lisette, cómo se puede hallar el MCM, y ahí les da fascinantes formas de hallarla, desde haciendo factores primos hasta lo más sencillo que es la descomposición. Pero vamos a ahora resolver un ejercicio para que lo puedan recordar. Escriban. Resolver la ecuación les voy a dictar resolver la ecuación
3x dividido entre 2 más vamos, rayen los términos. ¿Cuántos son? 4. ¿Y quiénes contienen a la variable? Listo. Primero, antes de sacar el MCM, juntemos en el primer miembro a todas las variables. A todos los términos que contienen la variable, mejor dicho. 3x medios se va a quedar, 4 tercios se va a quedar. Ese menos x pasa con más x. Y ese más 5 pasa con menos 5. Sigo teniendo los 4 términos. Y aquí lo que tengo que sacar es el MCM. El mínimo común múltiplo. Es aquel número menor posible que divide a ambos denominadores. Nuestros denominadores en este caso son el 2 y el 1. El mínimo común múltiplo del 2 y el 1, ¿cuál es? Justamente es el número 2. Bien, lo voy a escribir con verde. El 2 es el MCM. 2 dividido entre 2, 1. 1 por 3x, 3x. Vamos a mantener el signo más. 2 dividido entre 1, 2 por 1, 2x. Hagamos lo mismo aquí ahora. ¿Cuál es el MCM de los números 3 y 1? Es el número 3. Excelente. 3. También lo voy a escribir con verde. Muy bien, jóvenes. 3 dividido entre 3, 1 por 4, 4. Menos 3 dividido entre 1, 3 por 5, 15. Ahora haremos reducción de términos semejantes. 3x más 2x es x. 5x. 5x. Muy bien. 4 menos 15 es menos. 11. 11. Muy bien. Ahora sí. Este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y este 3 que está dividiendo pasa al otro lado también a multiplicar. Lo voy a escribir con verde. El 3 va a venir a multiplicar ¿a quién? Al 5x. Y el 2 va a ir a multiplicar al 11. Finalmente, ahora voy a multiplicar. 5 por 3, 15. 15. X. 15x. Y 2 por 11, 22. 22. Y este 15 que está multiplicando va a pasar a dividir. A dividir al número 22. Bien, y lo vamos a dejar ahí, ¿no? Es un número irracional. Excelente. Es simplemente eso lo que tenemos que recordar, ¿sí? El mínimo común múltiplo. Eso es todo. Su verificación la vamos a hacer. Esta es un poco más tediosa porque es una fracción, pero se puede hacer igual. Todas, de hecho, tienen que hacerse. Vamos a entonces dar el último consejo. Cuando una ecuación con denominador, jóvenes señoritas, haya términos que aparezcan sin denominador, es aconsejable ponerles de denominador 1 para evitar cometer el error de no tomarlos en cuenta al hacer el MCM. Bien, ahora en todos estos casos siempre podemos comprobar la solución de la ecuación que hayamos obtenido simplemente sustituyendo en la ecuación inicial de la X por el valor de la solución y comprobando que efectivamente se cumpla la igualdad.
desde que les he dicho a las 3 de la tarde y con 8 minutos escribo una ecuación es una igualdad, entonces eso es al fin, es una igualdad. Bien, con eso hemos dado un panorama general a lo que es nuestras ecuaciones lineales y ya les he indagado un poco más del por qué pasa a sumar, del por qué pasa a dividir y algo interesante también de que estas ecuaciones habían tenido también gráficas y esas dos cosas me gustaría que ustedes también la puedan profundizar para tener un dominio sobre la abstracción del álgebra en ecuaciones lineales. Eso sería todo por hoy. Si hay preguntas. Ok, si hay algunas preguntas o ya cerraríamos, me complace poder asistir a esta sesión sobre este tema tan importante de ecuaciones. Adelante ustedes. Profe, una pregunta. Noté que está grabando el video. ¿Y dónde lo podemos volver a ver esta grabación para poder repasar? Licenciada. Muy bien, gracias por la pregunta. Todas las clases se están grabando en el canal de YouTube de la Departamental de Fe y Alegría La Paz. Entonces van a poder ingresar. Les vamos a pasar el link. Ustedes pueden buscar en el Google, ¿no? Fe y Alegría La Paz y van a poder encontrar en YouTube este canal de la Departamental de Fe y Alegría. Así es, la pueden encontrar y si no también podrían comunicarse conmigo a través de la licenciada para visitar mi canal en YouTube o para que yo les pueda disolver algunas otras preguntas y dar algunos consejos sobre aplicaciones para sus celulares o para sus computadoras que les pueda ayudar a desarrollar estas temáticas y muchas otras más. La próxima sesión estaremos avanzando, avisen a sus compañeros de curso, a sus familiares y a ustedes mismos que quieran aprender. Vamos a avanzar trigonometría, que es una parte importante también, sobre triángulos, rectángulos, oblicuángulos, teorema de Pitágoras, funciones seno, coseno, tangente y mucho más. Así que los espero la próxima jornada, la próxima semana. Inviten a sus parientes, amistades virtualmente para que nos podamos encontrar. Si no hay más que decir, nos estaríamos despidiendo, licenciada Mónica. ¿Sí? Buenas tardes, ¿puedo preguntar algo? Sí. Disculpe, la próxima clase, ¿cuándo va a ser? Listo. Muy bien, la siguiente clase es el siguiente jueves. Vamos a estar también con el profesor David Santalla, con lo que hace rato nos decía, ¿no? Con lo que es trigonometría, el teorema de Pitágoras y muchas sorpresas también que nos va a traer el profe David para la siguiente clase. Entonces estén muy atentos, queridos estudiantes. Jueves y viernes estamos con clases online desde la Departamental de Fe y Alegría para educación secundaria. Los jueves para matemáticas, viernes para lo que es el área de valores y el área de comunicación y lenguaje. Muchas Muy bien. gracias. Bien, entonces a tiempo de despedirnos, voy a recomendarles siempre de que puedan cuidarse, mis queridos estudiantes, jóvenes señoritas, siempre utilicen nuestro alcohol y también su barbijo para salir y nos vamos a ver la próxima semana, jóvenes y señoritas. ¿Está bien? Hasta luego. ¡Qué maravilla! Hasta luego, Muy bien. profesor. Gracias por la clase. Gracias, profesor. Chao, profe. Recomendaciones. Nos vemos el siguiente jueves, queridos estudiantes. Mañana con el área de valores y el área de comunicación y lenguaje. Chao, profesor. Chao, profe.
Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao. Que le vaya bien. Gracias, a cuidarse todos. Chao, profe.